de la disciplina en la iglesia, la disciplina bíblica en la iglesia. La primera parte decíamos que era una disciplina, por qué una disciplina y a quién disciplinar y todo eso. Y bueno, ahora tenemos aquí la segunda parte, 9 de mayo, por la gracia del Señor, la lección número 10, y la introducción dice así: la necesidad de aplicar la disciplina en la iglesia es crucial cuando se ha cometido un pecado grave de naturaleza pública. Pero ¿cómo aplicarlo y cómo debemos reaccionar bíblicamente? De eso estaremos ocupados en esta lección. ¿Ok? Decíamos, hermanos, que tres son los aspectos o tres son las cosas más que traen pues causan una disciplina en la iglesia, y la Biblia lo menciona. Es aquel que causa divisiones, es aquel que ha cometido algún pecado de inmoralidad, y es aquel que se desvía de la doctrina que hemos recibido. Estos tres son los más comunes, y desafortunadamente los que más suenan, los que más se escuchan ahora mismo, son los del pecado de inmoralidad, los del pecado sexual. Ese es el más común, lo que es adulterio y fornicación. Esos son los pecados que más lastiman, más duelen, más escuchan en las iglesias. Entonces, vamos a pensar en estos tres, ya sea aquel que causó división y se le aplicó una disciplina y está en la iglesia, o aquel que se desvió de la doctrina, que no es muy común, pero sí, hermanos, sí se escucha y se desvió de la doctrina, se le aplica una disciplina y está en la congregación, o aquel que cae en un pecado de inmoralidad y está en la iglesia. Primero, ¿cómo disciplinar a esa persona bíblicamente? Bueno, aquí tenemos la Biblia en la mano y ahí lo leímos en Mateo 18, 4 pasos a seguir para cómo aplicar la disciplina a esa persona, y luego cómo tratar a esa persona que está en disciplina. Ok, vamos a empezar entonces con la lección. Empezamos cómo aplicar la disciplina a los creyentes. Se supone que esto se va a aplicar a uno que es hermano, no a un inconverso, no a pues alguien que no pertenece a la iglesia. Esto se supone es para los hermanos, la iglesia, los creyentes. Me da gusto ver a los niños aquí, pero creo que ya hay maestros, hermanos, de 9 a 12, ¿o no? ¿No saben? Ya hay, digo, si gustan bajar, niños, o ya les gustó estar aquí. Ajá, sí, estaban bien acomodados aquí. Muy bien, y yo soy un poco aburrido. Entonces, por eso, ¿verdad? Para que no se me duerman. Está bien los adultos, pero los niños no. Ok. Entonces, ahí tenemos los pasos que el Señor indica, quien quiera que sea. En primer lugar, mire el versículo 15, y de ahí voy extrayendo los versículos. Punto número 1, ¿cómo disciplinar a los creyentes? Mateo 18, 15 al 17, dan 4 pasos. El primero es: los creyentes deben atender el pecado a nivel individual. Vean lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer paso es: si usted sabe de alguien que se está desviando de la doctrina que recibimos, alguien que está causando una división en la iglesia, o alguien que pecó o que está haciendo un pecado ahí inmoral, el primer paso es: ve, habla con esa persona, quien quiera que sea. Se refiere a la iglesia, a los hermanos. Si usted vio eso o está viendo eso, hable con él. Vamos a pensar que es uno que está causando división y usted detectó que él lo único que quiere es dividir la iglesia. Esto es para cualquiera, hermanos. Usted tiene la libertad, de acuerdo a la Biblia, de ir y hablar con él. Hermano, quiero hablarle algo. Hermana, quiero hablarle algo. Hermano, ese espíritu que usted tiene está dividiendo la iglesia, y eso no es bueno. Eso no es correcto. Eso, hermano, esa hermana, hermano, quien sea, está dañando el pueblo de Dios. Está lastimando el pueblo de Dios.
Y esto es para quien está dividiendo la iglesia o quien quiere empezar a desviarse o que quiere o está ahí un joven en un pecado de fornicación o alguna hermana, adulto, en un pecado de adulterio. Hermana, hermano, eso no está bien, eso no es correcto. Eso es pecado delante de Dios, eso es grave. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Y dice ahí, y acercarse a la parte ofensora de manera amable y humilde, porque vamos a llegar más adelante en Gálatas donde nos dice eso. Si el creyente que ha pecado responde a esa confrontación en actitud de arrepentimiento, el proceso de disciplina ha llegado a su fin, es perdonado y restaurado. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Si hasta ahí llegó, bendito sea Dios. Y él o ella dice, sí, cierto, yo estoy mal, he faltado, he hecho... Qué bueno que me está corrigiendo, hermana. Qué bueno que me está corrigiendo, hermano. Gracias, gracias por estas advertencias que me está haciendo. La verdad es que, bueno, vamos a pensar en alguien que se está desviando de la doctrina. Es que ya no me gusta la enseñanza que dan. Es que ya no me gusta el ambiente de los hermanos. Es que soy muy débil con las mujeres, con los hombres, en el dado caso de que se trate de un pecado de inmoralidad. Y ahí, hermanos, si ahí ella o él se arrepiente y pide perdón y hasta ahí llegó, mire, ahí ya terminó. Gloria a Dios, nadie supo, nadie se enteró, no va a pasar nada más. No hay escándalo, no hay, no se va a saber, nadie lo va a saber, hermanos, nadie lo va a saber, hermano, no se preocupe, tenga la seguridad de que hasta aquí va a quedar, está bien, disculpe, hermano, no va a pasar de aquí, está bien. Y ahí, silencio todo el mundo, no pasó a más, a mayor, quedó ahí en privado. Ore por la hermana, ore por el hermano y sencillamente, pues, ahí anímelo a que no, eso no es de Dios y ánimo y hay que estar velando el uno por el otro. Es el primer paso. Pero ¿qué pasa si esta persona, no, tú estás pensando mal, tú eres tú qué te crees, y empieza una actitud más agresiva en lugar de arrepentirse? Entonces pasamos al segundo paso o al segundo nivel. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Punto B, vamos ahí. Pero si se niega a arrepentirse, entonces llega a la segunda etapa. Es decir, no reconoció su falta, yo no es cierto, yo no estoy dividiendo ni ninguna iglesia, yo no estoy desviándome de ninguna doctrina, yo no me estoy metiendo con nadie, estoy mencionando estos 3 aspectos. Si se niega, entonces la segunda es tomar, dice ahí, en la que 1 o 2 hermanos se unen para confrontar al hermano que ha pecado. Estos testigos, y vamos a estos pasajes, por favor, que desde luego en la Biblia lo menciona. Empezamos aquí, hermana Melissa, Números 35:30, Deuteronomio, Briseida, Deuteronomio 17:6, Isael, Deuteronomio 19:15, Selenita Juan 8:17, Constantino, Oli, 2 de Corintios 13:1, hermana Angélica, 1 Timoteo 5:19 y hermano Constantino, Hebreos 10:28. Por favor. Ok. Dice ahí, pero si se niega a arrepentirse, entonces llega a la segunda etapa, en la que 1 o 2 hermanos se unen para confrontar al hermano que ha pecado. Estos testigos, ahí números, por favor. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. A ver. Un solo testigo no hará fe. No, tiene que ser más. Deuteronomio 17:6. Porque dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Nuevamente, de 2 o 3 testigos.
Siguiente, por favor. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, ni cualquier delito, ni cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo con el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Siguiente. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hermanos es verdadero. De 2 hermanos es verdadero. Siguiente. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. De 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto. Siguiente. Amén. Dice, contra un anciano no amerita acusación, sino con 2 o 3 testigos. No admitas acusación, dice. No tomes por tu, no reconozcas ninguna acusación. Y Hebreos 10:28. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, entonces lo que está diciendo aquí es, si se ha cometido pecado, tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y estos testigos, ¿qué es lo que hacen? Confirman principalmente que el pecado se cometió y observan cómo responde la parte ofensora tras ser confrontada por segunda vez. Con esto, cabe decir que el hermano ofensor debe ser contristado y arrepentirse de su pecado. El siguiente paso es, si no te oyere, toma aún contigo a 2, 1 o 2 o 3, dice, para que en boca de 2 o 3 testigos, o sea, tú eres uno y aparte toma uno más para que ya sean 2, o toma otros 2 para que sean 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La siguiente es, hermanos, ya tomamos a los más hermanos maduros en la fe, a un hermano bien maduro y un servidor, somos 2, lo enfrentamos. Hermano, la primera vez que hablé con usted no reconoció su pecado. Ya le dije que anda haciendo cosas indebidas, ilícitas, y en lugar de eso no, ahí está, pecando, como si nada. Y no hemos visto algún arrepentimiento en usted. Y hermano, le amamos en el Señor, por eso es que estamos aquí. Nos preocupa eso. Nos interesa que usted esté bien con Dios. No vaya a dañar el corazón de la iglesia. Por amor del Señor, por amor a los hermanos. Y si el hermano ahí cae en convicción y dice, está bien, es cierto, hermanos, sí, ya me descubrieron, ya son 2. Sí, es verdad. Yo estoy promoviendo esto en la iglesia. Ok, hermano, entonces, en el nombre del Señor le rogamos que ya frene eso. Está bien. Si ahí, hermanos, llegó, bueno, qué bendición, gloria a Dios. El hermano es contristado, se está arrepintiendo de su pecado. Hermano, hasta aquí quedó, que nadie más lo sepa. No hay por qué divulgar esto, está bien. Ok, ahí llegó. Pero si él persiste y dice, ustedes son mentirosos, ustedes son unos que se creen y empieza, ¿verdad?, a crecer la confrontación, entonces pasamos al tercer paso, versículo 17. Estoy yéndome a lo que dice el Señor Jesucristo. Si no los oyere a ellos, a estos 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Aquí el último paso, tercer paso es la iglesia. Si aún así se niega a aceptar su pecado, ya sea que está dividiendo la iglesia, que está desviándose de la doctrina o que está en un pecado de inmoralidad, entonces pasa a la tercera etapa. A la luz de su pecado, los testigos lo llevan a la iglesia, lo hacen saber a los ancianos y que a su vez lo hacen saber a la iglesia. Para ello, los ancianos están bien informados antes de anunciarlo a la iglesia. El propósito es doble. Número 1, recordarles a los demás miembros de la gravedad del pecado. 1 Timoteo 5:20, donde dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y número 2, alentarlos a enfrentarse al hermano pecador con la esperanza de que sea contristado, se arrepienta y sea restaurado con ese fin. Es decir, si se va a anunciar en la congregación, en la iglesia, en el culto,
más bien en una sesión extraordinaria, como le hemos dicho, pero donde está toda la iglesia, es porque ya esto llegó a un nivel pues público, a un nivel bien ya evidente, ya se sabe. Y entonces se menciona de tal hermano está dividiendo la iglesia. Tal hermano está desviándose de la doctrina que hemos enseñado. Tal hermano está cayendo en un pecado de inmoralidad, de lo que sea. Y número 2, esto es para que él, el pecador, el hermano, el confrontado, reconozca y sea contristado y diga: es verdad, yo estoy mal, ya no puedo esconderlo, yo estoy mal, y se arrepienta, y entonces se ha restaurado a la comunión. Por último, dice ahí en 17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y por último, si aún así persiste en su pecado y no se arrepiente, es decir, ni porque pasó en el proceso de la iglesia y ya todo el mundo lo sabe, y aún así él sigue en su pecado sin arrepentirse, entonces llegamos a la etapa final. Será apartado formalmente y aislado de la comunión. La persona impenitente ya no debe tratarse como hermano, sino como un inconverso. Pierde todo privilegio como miembro de la iglesia local. Cuando dice ahí, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, sencillamente está diciendo es alguien que no conoce a Dios, es alguien que pues no está dando frutos de arrepentimiento. Un cristiano, por cuanto tiene el Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo le contrista a uno en su pecado y uno llega al arrepentimiento. Pero si aún así se jacta de lo que está haciendo y no le duele, no se arrepiente, entonces dice: ténganlo como un inconverso, como cualquier persona que no teme a Dios, que no conoce de Dios. Y entonces, el trato ahí es: testifícale. A lo mejor no es salvo, a lo mejor necesita ser salvo. Estos, hermanos, son los pasos a seguir que el Señor da. Mire, y como amarre, voy a llamarlo así, como señal de esto, es el 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor dice: yo estoy ahí en medio de ustedes. Lo que ustedes deciden, acorde obviamente a la palabra de Dios, tengan la tranquilidad de que no están solos, yo estoy con ustedes. Entonces, hermanos, este es el paso de cómo disciplinar a los creyentes. No es ir rápido, luego un pecado y vámonos a anunciarlo a la iglesia. No. Sí me entienden, hermano, hay pasos. Y esto sucede, y a veces un anciano, un servidor, un pastor, maneja las cosas con mucha cautela, porque ¿para qué saberlo todos? A menos que ya sea de un carácter público, dominio público, de naturaleza pública. Entonces, estos son los pasos a seguir, mis amados hermanos. Téngalos ahí bien presentes. Ahora, vamos a pensar que esta persona cayó en convicción y sí, está arrepentido, está dolido. Nuestra naturaleza o nuestro instinto es muy tendenciosa. Es decir, somos humanos. Alguien falla y queremos darle con una buena vara. Pero, hermanos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver eso. Vamos a pensar que la persona está arrepentida, reconoció su falta, está contristada en la iglesia, sabe que lo que hizo está mal. Ahora es cómo tratar a los que están bajo disciplina. Y este es un buen punto para hablar, hermanos, porque de aquí la iglesia toma una dirección. Si no sabemos cómo tratarlos, obviamente lo vamos a tratar a como nuestro instinto nos enseña o a como lo vemos del líder. Si él lo trata con dureza, con rigor, con odio, con desprecio, así lo tratará la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a hablar de esto en el siguiente punto. ¿Cómo tratar a los que están bajo disciplina?
En primer lugar, hermanos, es con madurez. Es con madurez. ¿Y qué hace un maduro? Bueno, pues lo que la Biblia dice. Vamos a Gálatas 6:1, hermano Andrés, y luego Romanos 14:13. Hermanos, si algunos fueren sorprendidos en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Ay, hermanos, qué pasaje tan más claro. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya mencionábamos cualquiera de las faltas que pudieran ser graves, ustedes que son espirituales, dice la Biblia, restáurenlo al que fue sorprendido en esa falta con espíritu de mansedumbre. Y luego inmediatamente dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el primer paso es con madurez. Ustedes que son espirituales. Y que realce, ¿no? Romanos 14:13, otro pasaje ahí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ajá, está bien claro. Así que dice ahí, no, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si él está arrepentido y él está contristado, decida no hacerle más daño. Trátelo con madurez. Ahora, no estoy diciendo que hay que apapacharlo y darle todo, qué pobrecito de usted, no. Es con madurez, con madurez. Ustedes que son espirituales. Ok, seguimos porque vamos a llegar más abajo, otro punto interesantísimo. Con consideración, dice ahí, o con empatía, como se conoce secularmente esta palabra, la Biblia más lo conocemos con consideración, considerando, como lo que acabamos de leer ahí, considerándote a ti mismo. Considera. 1 Corintios 10:12. Hermana Micaela, por favor, ahí si nos ayuda. Orlando, 2 Corintios 2:7 y 10, 2 versículos. Y hermano de Jesús, 2 Corintios 7, 8 al 12, por favor. Ok. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una advertencia aquí. Dios nos guarde, y no es mi deseo, y no es deseo de nadie que nadie caiga, hermanos. Pero pues, tristemente la carne ahí es débil, pecaminosa. Y dice ahí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios nos guarde, hermanos. Estamos en un mundo que batallamos siempre. Estamos con una carne, hermanos, todos los días luchamos con esta carne. ¿O no? Sí, hermanos. Entonces, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no, si estás viendo al hermano, no lo lastimes más. Considera, Dios nos guarde que nunca caigamos. Esto es lo que la Biblia dice. Mire, ahí seguimos 2 Corintios 2:7, por favor, y 10. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ya que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahí está. Perdónenle, consuélenle, dice ahí. Y ustedes, yo también lo perdono, dice. Si algo lo he hecho, también lo he hecho en presencia de Cristo. Y 8 al 12, por favor. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse como yo, pero si no tienen don de condenar. Ok. Disculpe, Jesús, es 2 Corintios, por favor. Sí, disculpe, gracias.
porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué indicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que la padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén, gracias. Entonces dice ahí, aunque les escribí y que ustedes después les causó tristeza, arrepentimiento, dice él, no me contristé en realidad, dice, no me pesa, aunque lo lamenté en un momento, pero ahora veo que eso le causó a ustedes un arrepentimiento. Y al final de cuentas, sí, el apóstol fue duro con los hermanos de Corintios, la historia así lo relata de la iglesia, porque era una iglesia carnal, una iglesia muy liberal, lo hemos visto en Corintios, se menciona constantemente, participaban en los ídolos, comían los sacrificados a los ídolos, portaban como los inconversos, tenían a un fornicario ahí en su congregación, se dividía la iglesia, era un caos la iglesia de Corintios, y el apóstol Pablo, como él los ganó, él los crió, él los engendró espiritualmente, entonces él como padre espiritual les llamó la atención duro pero fuerte a la iglesia, y parece ser que los hermanos se entendieron muy bien, y entonces había un arrepentimiento genuino en todos, en toda la congregación. Se cree que después esta iglesia llegó a ser una iglesia muy fuerte. Después, aunque ya con más tiempo se detalla eso, pero mientras tanto hubo un arrepentimiento genuino de parte de todos. Y hermanos, es así con los que están en disciplina. Considera que ellos no la están pasando bien, también ellos sufren. Ahora, no es nuestro tema hoy eso, pero sí, hermanos, así es. Y más la vara de Dios, ¿no? Más que la vara del hombre, el juicio de Dios. Dice la Biblia en Gálatas que el que siembra, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ya hay suficiente con eso. ¿Cómo debemos tratar a los que están en disciplina? Con hermandad. Mire Romanos 12:10 y luego el 15. ¿A quién tenemos ahí, hermana Marcelina? Hermano, ok, adelante, todos van por acá. Adelante, 12:10, hermano David. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El 15, por favor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí está, gracias. Que encima de esto, Colosenses no lo puse ahí, pensé que sí lo puse, pero dice Colosenses que encima de todo sea el amor. De hecho, si se le aplica la disciplina a alguien, no es con odio, es por amor a esa alma. Todo ese procedimiento se hace con amor, con hermandad. Es un hermano, piensa en una familia, un hermano desobedeció a mamá, papá, obviamente ellos le castigan. El hermano no tiene que venir a decirle más, bueno, aunque hay hermanitos sí, ¿no? Que en la familia dicen más, mira, acaba de hacer esto otro. No sé por qué estoy pensando en mis hijos. Castigué a uno de ellos
y hizo todavía algo y el otro iba y a señalarlo. Y dice, mira, mira, todavía de por sí. Y digo, wow, ¿cómo somos las ovejitas? Habemos algunas así. Están ahí castigadas y todavía, basta. No, hermanos, es con hermandad, pero con amor fraternal. Punto D, no con odio, desprecio, rechazo, repudio o exclusión. Mire lo que dice 2 Corintios 2, 5 al 11. Vamos ahí, por favor, hermano. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén, gracias. Parece ser que después de 1 Corintios capítulo 5, de que el tal sea, ¿cómo dice el versículo 13? Ahí 1 Corintios 5, 13, es donde dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Parece ser que la iglesia lo tomó tan literal, que lo sacaron, y que este joven, pues, él dejó a la mujer con la que estaba, y trató de buscar a los hermanos, de regresar a la iglesia. El Espíritu Santo que mora en él le hacía regresar a la iglesia, pero la iglesia, los hermanos, en lugar de perdonarlo, lo único que le hacían era, lo reprendían, lo humillaban y todo ese tipo de gestos. Mire, desprecios, odio, rechazo, repudio y exclusión, es decir, lo sacaban fuera. Y dice aquí el apóstol Pablo que este joven o esta persona, él estaba tan lastimado que el diablo probablemente podía tomar ventajas. ¿Cómo en qué sentido? Bueno, hermanos, el diablo está listo para atrapar a cualquiera, para hacer estragos de cualquiera. Y si este joven, en lugar de que la iglesia lo recibiese, lo condenaba, muy probablemente iba a volver a ser peor que lo que había hecho con la señora. Muy probablemente él hubiese llegado a otro extremo, al suicidio, por ejemplo. Muy probablemente este joven hubiese hecho algo mucho mayor, o al contrario, la iglesia se estaría dañando más. Entonces el apóstol, conociendo todo esto, él dice, lo que quiero es que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, hermanos, él está presto para destruir la iglesia. Y hermanos, tenemos que ser bien precavidos o bien avisados en ese sentido, de que el diablo no duerme. El diablo está presto para destruir la iglesia, siempre. Siempre, hermanos. Entonces, no se arreglan las cosas con esto. Y ahí tenemos punto E. Mire, no es dejar de hablarse, no es no verse, no es no dirigirse la mirada, con eso no arreglamos nada. No verlo como enemigo. Mire, vamos a un pasaje ahí donde dice 2 Tesalonicenses 3:15. Aquí yo lo leo. Yo decía, a ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Mire, voy a leer desde el 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero dice el 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. A veces, hermanos, uno cree que dejando de hablarle a tal persona o tenerlo como enemigo, le estamos haciendo para que se sienta más mal. No, de hecho eso hace más daño que bien. Es lo que dice aquí, no lo tenga por enemigo. Eso no es un espíritu cristiano, dice la Biblia.
Vamos a suponer otra vez, aquí está la persona, el disciplinado. Ya sea se desvió de la doctrina, la iglesia lo puso en disciplina, o estaba dividiendo la iglesia, o cayó en un pecado de inmoralidad. Aquí está. ¿Cómo tratarlo? Bueno, con hermandad, con consideración, con mucha madurez. No odiándolo, no despreciándolo, no tomándolo como enemigo mío. Creo, hermanos, que ese ha sido pues, el error o un error en el que hemos caído. Pues desafortunadamente así adaptar, ¿verdad?, las disciplinas. Y créanme, hermanos, que increíble, ¿no? Pero a veces por nuestra ignorancia de la Escritura hacemos las cosas como hacemos. A veces escucho, ¿verdad?, o escuchamos de disciplinas de no le hablen, y eso está fuerte eso. ¿Dónde la Biblia dice eso? Dice no se junten con él, en el sentido de que no te relaciones con él en su pecado, pero dice ahí no lo tengas por enemigo, pero no dice no le hables. Mire el fruto del Espíritu, ahí vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, por favor, Colosenses, ¿quién está ahí? Hermana Magda, Colosenses 3, 12 y 13, y hermana Marcelina, Gálatas, o le invertimos un poco para que Magda lea un poco más. Gálatas 5, 22 al 26, y hermana Marcelina, Colosenses 3, 12 y 13, por favor. Ok, hermana Marcelina, entonces le vamos a dar Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Uh-huh. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable, misericordia de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Uh-huh. Dice ahí, sobre todas las cosas, dice el versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pues un espíritu creyente no es hacer enemigos, sino es vestirse de amor. Gálatas 5, 22 al 26, por favor. Este es el fruto del Espíritu. Obviamente, dice ahí, si el disciplinado está mostrando un verdadero espíritu de arrepentimiento. A veces, hermanos, uno en su celo, vamos a decirle así, o en su naturaleza pecaminosa, o en su estado pues como persona, individuo, uno quiere ser bien duro con la gente, bien duro con ellos, tratarlos así con dureza. Y hermanos, y yo percibo, yo les digo, se ha perdido mucha gente más así. Ser muy, en un sentido pues duro con la gente. Se ha perdido mucho más. Ahora, no estoy diciendo que tampoco hay que ser tan
todo corazón, no, estamos en el centro, lo que dice la Biblia. Y hermanos, y el diablo es muy astuto en ese sentido, porque mucha gente se pierde, mucha gente se va. Mira, hermano, cuando alguien se aparte de la fe, no nada más es él, pero si es su familia, son sus hijos, es toda una generación, lo cual pudieran haber sido bien útiles en la obra de Dios. Y el diablo está bien despierto en ese sentido, hermanos, de destruir hogares, de destruir iglesias, de destruir familias. Por eso, hermanos, no es con todo lo que a veces uno pues cree. Hermanos, es que desafortunadamente quizás eso ha sido nuestra concepción de la disciplina. Eso es lo que nos hemos creado en la mente. Que alguien que cae es inmediatamente darle con rigor. Yo pienso en esto y quizás algunos compartirán lo mismo que yo. Pero imagínense, hermanos, si usted o yo soy el que caímos, ¿sabe, hermano? Lo que querríamos es compasión de la iglesia. Compasión de la iglesia. No el desprecio, no el rechazo, no el que nadie nos salude, no el que nadie nos hable, no el que nadie nos deje de mirar o hablarse, sino lo que uno quiere es perdón, sí hice mal, caí, falté a la palabra de Dios, pero hombre, levántenme, ayúdenme. Y a veces, hermano, uno cree que siento así para que te eduques. No, hermano, eso ya es cosecha de uno, eso ya es producto de uno. No es lo que dice la Biblia. Mire, ahí tenemos punto F. Nunca la intención de la disciplina es destruir vidas, mucho menos pisotear, ni apartar a los hermanos de la fe. Punto G, pero con esto tampoco se está solapando a los que incurren, ni es licencia a que cometan toda clase de pecado, sino que sírvales de amonestación pública para que nadie incurra en algo así y teman. O sea, por otro lado, no estoy diciendo entonces, bueno, hagan lo que sea, de todos modos no se preocupen, les vamos a sobar aquí. No, hermanos, dice aquí bien claro, 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, esto es, a los que se aferran, a los que ahí están, de necios, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Dilos por sus nombres, dilos con todo y apellidos, como dijera ahí la Escritura. Con este sentido también lo estamos diciendo, que sirva de amonestación pública para que nadie, ¿verdad?, incurra en algo así y teman. Entonces, hermanos, esto es lo que la Biblia dice. La motivación no consiste en castigar a las personas, sino en verla recuperar el juicio y arrepentirse. Mire, vamos a 2 de Tesalonicenses 3:11 al 15. Todo lo que estamos aquí sustentando, hermanos, es con Biblia en la mano. No es idea del pastor, no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. 2 de Tesalonicenses 3:11 al 15. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, como su hermano que es en Cristo. Por consiguiente, el único contacto con esa persona es para amonestarlos y llevarlos al arrepentimiento. Cuando ahí la disciplina no se trata de castigar a cualquiera por cualquier cosa, ¿verdad? Rápido, alguien hizo esto y ¡pum! En una iglesia así, hay una iglesia así, y que desafortunadamente desde una grande iglesia está reduciéndose bien a pasos agigantados. No me acuerdo, ya tiene mucho, pues no es de nuestra denominación bautista, es de otra. Y hablando con esa persona, quien me platicaba a mí, ahorita le dejo el lugar, hermano Alberto, me decía, es que en la iglesia que yo estaba, por una cosita, y ya te disciplinaban.
No, pues que llegaste tarde al servicio, te disciplinaban. No, pues que no diezmaste esta semana, te disciplinaban. No porque no ganaste almas esta semana, te disciplinaban. No porque no cooperaste esta semana, te disciplinaban. No porque asististe 3, 4 servicios seguidos, te disciplinaban. ¿Así? ¿Qué cosas, hermano Alberto? Sí, hermano, tomando en cuenta el comentario respecto a lo que es la disciplina, conforme a lo que yo he leído, creo yo que se enfoca más a los líderes, ¿no? A los pastores, porque dice, muchas veces nosotros nos tomamos la libertad de querer reprender al hermano, pero dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Pero también dice la palabra de Dios que dice Pablo, y lo que has oído a mí encargas a los hombres fuertes, ¿sí? Entonces yo creo que a veces, en lo personal, yo creo que habemos gente que queremos reprender a nuestro hermano porque lo estamos viendo mal, pero caemos en la parte de la no misericordia, como dice la Biblia, con misericordia, ¿verdad? Se corrige el pecado, pero esa parte de la disciplina eclesiástica me imagino que es únicamente los líderes de la iglesia, los hombres fuertes, ¿no? ¿Sí es así? Ok, mire hermano, vamos a Mateo 18, y es bueno mencionar eso, es bueno decirlo, gracias hermano Alberto. Capítulo 18 de Mateo 15, capítulo 18, versículo 15 de Mateo dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Este paso a seguir se aplica en muchos sentidos. Si alguien te ofende a ti directamente, habla con él. Pero también se aplica si usted miró a alguien que anda en algo indebido, aquí en respecto a lo que mencionamos, en la doctrina, se está desviando, está dividiendo la iglesia o en un pecado de inmoralidad, hable con él y dígale, de acuerdo aquí, hermano, eso no está bien. No es él aplicar la disciplina, no. El segundo es, lo más correcto es tomar al pastor. Ahí aplica muy bien eso. Vamos con el pastor. Vamos con el pastor. Vamos con los diáconos. Esos pueden ser esos 2 testigos. Y si aún no oyere a ellos, entonces pasa a la iglesia. Imagínense, hermano, estos son los pasos, hermano Alberto. Es verdad eso que usted dice, de que hay un espíritu así en muchos, porque la naturaleza así es, de paz, y castigar, pero hay pasos, ¿verdad? Mateo 18, 15 al 17 es el paso a seguir. Finalmente la iglesia, toda la congregación presente, es la que va a aplicar la disciplina cuando este pecado persiste, cuando ese pecado está ahí. Pero, como les vuelvo a decir, no es a la primera y agarrar y ¡pras! Tú porque no venías bien, ¿verdad? Y ya. No, hermanos, así es, con misericordia y verdad. Mire, ahí están Proverbios, agradezco que haya tomado ese pasaje, vamos a ir a Proverbios, déjeme hacer cita de ese pasaje, si no mal recuerdo es 16, ¿no? A ver si lo encontramos. 16, sí, 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y mire ahí mismo en Proverbios, ahora 28:13, dice, hablando del que, digamos, incurra, del que haga el pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se arrepiente, vamos a decir, y se aparta, esto es, arrepiente, alcanzará misericordia. Esto es por parte del ofensor, y el capítulo 16, versículo 6, es por parte de los que aplican la disciplina. En todo caso, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es verdad, hermanos, es verdad. A veces, pues uno quiere tener la vara del juicio, ¿no? Y no es así. Hermana Fernanda. Pienso yo
Sí. a pecar. Pero uno ya tiene la mentalidad que disciplina se le va a dar, porque pues ya veníamos con eso de antes de que no, pues esto lo que uno esperaba y no, pues también, o en fin, ¿no? Para que pues para que los jóvenes también teman, guarden y digan, vean la disciplina y pues no lo hagan. Así es. Con la enseñanza ahorita, pues, va a ser una etapa de trabajo. Sí, hermana, gracias, gracias. Y es verdad, ¿no? De hecho, en algún momento cuando yo iba entrando al pastorado había pasado un caso así y un joven le dijo al otro, ya sé qué disciplina te van a poner. Ya se la sabían, ¿no? Y yo dije, no. Ay, hermanos, amamos a los pastores, amamos a las iglesias. Pero antes, hermanos, encima de los sentimientos está la Biblia. ¿Sí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque finalmente a mí Dios me va a juzgar no lo que yo pensé, sino lo que yo hice respecto a la Biblia. Eso es. Dios no me va a pedir cuentas. A ver, ¿tú qué pensabas de aquel tema? No. Dios ¿qué hiciste con mi palabra? Y hermanos, es verdad, es bien duro. Es más, pues digamos, alguien cae y yo siento como que yo fui, como que yo soy el disciplinado y se siente feo. Bueno, no sé por qué, eso siempre me ha pasado a mí. Siento que yo lo soy y digo, ay, se siente, yo no sé, le digo a mi esposa, ay, siento que yo soy, le digo, se siente triste, se siente feo. Hermanos, Dios nos guarde que nunca pase experiencias así. Hay que orar los unos por los otros. Hay que mantenernos vigilándonos el uno al otro, en buen sentido, no vigilar de que, ya pecó, pastor, mire, no. Eso es, hermana Fernanda. Pues motivar a los jóvenes a que no hagan lo mismo, ¿no? Que ve uno y no, pues yo también lo voy a hacer. Porque en sí, ahorita no se va a ver mucha disciplina como antes, pero lo más importante es que Dios nos va a disciplinar. Yo pasé por eso, se me disciplinó la iglesia, la familia y yo. Y Dios me disciplinó fuerte, pero con la gracia de Dios, siguió en mi arte delante de Dios y seguimos. Amén. Motivar a los jóvenes a que no pasen por esa experiencia también. Cuando uno en verdad se arrepiente de su pecado, Dios también lo disciplina, porque pues Él nos ama. Así es. Siempre hay Dios cuando ellos siempre tengan ese corazón humilde y con humildad, arrepentirse de corazón, no nada más de la. Así es, gracias, hermana. Así es, hermanos, mire, a veces uno piensa que el que está disciplinado, él está tranquilo. No, hermanos, es más fuerte la disciplina de Dios que de los hombres. Por eso le estoy diciendo, de por sí esa persona está disciplinada de parte de Dios, usted y yo no vemos eso, él lo sabe, ella lo sabe, y todavía venir y patearle, oye, hermanos, es terrible. Y ahora, no juzgo ni estoy señalando ninguna persona y todo, aunque le amamos al pastor, pero pues hizo a como Dios le dio a entender, digamos, ¿verdad? Bueno, siempre llega a mi mente el pasaje de la mujer adúltera donde todos la acusaban. Sí. Y los hombres tenían la vara de medir mucho más alta que la del Señor Jesucristo. Y el Señor pues les dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero más sin embargo el Señor dijo, pues vete y no lo hagas más, ¿verdad? O la mujer samaritana, como el Señor tenía compasión, y a veces nosotros estamos así como más rígidos que el Señor, Prestos para... con la vara más alta para medir. Y a veces hay pecados que se miran, pero hay otros pecados que no se miran, como el que es chismoso. O sea, hay muchos pecados que no se miran, pero los que se miran, ahí estamos como... Sí, hermano, eso... Un pastor dijo una vez, se supone que tenemos que obedecer a Dios. Amén, todos. Entonces vamos a ganar almas y entonces vamos a disciplinar a los que no van a ganar almas, dice él. Y todo, ahí está. Eso es, ¿no? O sea, hay detallitos que uno señala más que otros. Mire, hermano, ahí en Mateo 7, ahorita me hicieron venir mi mente, 7, 1 y 2, dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ay, hermanos, con esto creo que nos quedamos. Por eso, punto último, Dios es el único juez, no nosotros. Al final de cuentas, ¿quién es el juez? Dios. Así es. Ok, bien. Mi esposa, ahora sí. Manuel Alberto. Sí, hermano, construyendo un poquito con lo que dice su esposa, cuando uno descubre el don que Dios te dio, es porque tienes una madurez. Y al tener esa madurez debemos enfocarnos a la oración, ¿sí? Como decía la hermana, ¿no? Dice, hay quienes tienen el don de la exhortación. Yo en mi vida intenté hacerlo en algunas ocasiones, pero me frustraba el no ver el resultado. ¿Sí? Me frustraba porque no escuchaba. Y pongo de ejemplo a mi esposa, aprovechando que no está ahorita, ¿no? Pongo de ejemplo a ella, que vivo con ella y yo quería que ella se entregara. Pero me di cuenta del don que Dios me dio, que fue el don de mi testimonio. ¿Sí? Entonces yo callado y con acciones empecé a ver resultados. Entonces creo yo que para poder encontrar esos resultados necesitamos ser pacientes. Y decía un hermano, no le pidas a Dios paciencia porque te va a traer pruebas, mejor pídele sabiduría. ¿Sí? No, yo quiero paciencia, ¿sí? Porque sé que a través de la paciencia me va a traer pruebas y me va a pulir. Pero cuando yo sé eso, me voy a enfocar a intentar no caer, ¿sí? Porque si yo caigo, si yo empiezo a señalar y a ver los pecados de los demás, de los que hace la gente, ¿sí? Entonces es ahí donde voy tropezando. Entonces dice la hermana, los dones que Dios da, cuando tenemos un don y lo descubrimos, ya tenemos una madurez y tenemos que perseverar y perseverar. En lo personal, yo evito, ¿sí?, juzgar a la gente, juzgo el pecado, más no a la gente, ¿sí? Evito dar buen testimonio. Sabemos que a veces los cristianos estamos en baches, ¿sí? Y he pasado por baches, pero sé que Dios me ha puesto ahí y le digo, Señor, por lo menos dame la fortaleza, la valentía de seguir aquí hasta que tú me digas por qué estoy aquí y no quejarme y decir por qué estoy yo aquí. ¿Sí? Entonces, los que entendemos la palabra, siempre buscamos la disciplina de Dios, ¿sí?, a través de nuestro Espíritu Santo. Así es. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el don que tenemos, pues yo creo que tenemos que esforzarnos más y ser valientes para dar buen testimonio a la gente. Amén.
Mire, aquí pasó David un caso de disciplina. Mire, 2 de Samuel 24, estamos dentro del contexto, está bien, vaya por ahí por favor. 24:10. Después que David hubo cesado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Verdad, hermanos? Si caemos en las manos de los hombres, miren, los hombres no tenemos misericordia. Wow, hermanos, que Dios nos ayude a tener esa solicitud y esa madurez, pues, de corregir a alguien así. Ahora, estamos hablando aquí de de una de estas dos, de una de estas 3 que son más comunes, aunque nosotros estamos desafortunadamente más familiarizados con la del pecado de inmoralidad. Aquí no se ha visto que se disciplina a alguien que cae en desviación, alguien que que está desviándose de la doctrina. No se ha disciplinado a alguien así. No se ha disciplinado a alguien aquí que está causando división. No, pero sí se ha disciplinado a aquel que ha caído en el pecado de inmoralidad. Ese es lo que más. Hermanos, que Dios nos tenga siempre fuertes y cerca de Él y con madurez. Y por último, terminamos con este punto. ¿Qué pasaría si nunca se aplicara una disciplina? Bueno, esto ya es como un anexo. ¿Qué pasaría? Bueno, en primer lugar, estaríamos en el mismo estándar que el mundo. La disciplina verdadera es una expresión del interés cristiano y fomenta una verdadera distinción entre la iglesia y el mundo. De hecho, la disciplina es la que hace que haya una diferencia entre la iglesia y el mundo. Si no tuviese la iglesia disciplina, hermanos, estaríamos en la misma par que el mundo. Número 2, una iglesia carnal. Ahí tenemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De hecho, dice ahí 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, una iglesia liviana, ligera, libertina, pasiva, el letargo ante el pecado, ante lo que está pasando alrededor. Y finalmente una inmadurez espiritual, que es lo que finalmente estamos hablando ahí. Mire todos esos pasajes. Santiago 4:9, a ver, vamos de una vez a leerlos todos. Hermana Felisa, por favor, Santiago 4:9, Hebreos 5:14, hermano Víctor Jr., hermano Edgar hasta allá atrás, Efesios 4:15, Ariana, Salmo 51:17, y nos brincamos hasta allá un amable Ujier, hermano Eric, Joel 2:2 y 14, por favor. Santiago 4:9, por favor. Habla ahí de contristarnos, ¿verdad?, del pecado. Hebreos 5:14. Los que han alcanzado madurez, tienen ejercitados, es lo que hablaba la hermana, ¿no?, de los dones, el hermano, ya los que han alcanzado, ya tienen ejercitado, adiestrado ya cómo tratar ciertas cosas. A mí, de un hermano que había caído en disciplina, pues dijo que nadie le hablaba, todos le despreciaban, pero había uno, gracias a Dios por ese uno maduro,
se acercó a él y le dijo, mira, yo sé que pues hiciste mal, pero en el nombre del Señor, levántate, ánimo. Y dice que lo frecuentaba, le leía la Biblia, oraba con él, mientras que el resto, pues nadie le hablaba, nadie se dirigía a él, nadie le saludaba, porque era la disciplina. Pero había uno que lo buscaba. Y gracias, dice, y gracias a Dios por ese uno, yo estoy aquí. Sí me doy a entender, hermanos. Está así esto. Ok, seguimos, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, ¿verdad? En amor, crezcamos en amor. Y Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ok, esto es para el disciplinado, ¿no? Un corazón contrito y humillado. Y jóvenes teman, como era el consejo. Hagan las cosas bien, jóvenes hermanos. Casados también, ¿no? Porque ahora sí que parejos, tanto el uno como el otro. No crea que porque ya estoy casado, ya le hice, no, hermano, el diablo él no mide. Yo sí soy bien fuerte. No. No, hermano, no. Así que el que piense estar firme. Joel 2:12-14. Por eso pues, ahora viste que va, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén, gracias. Ahí dice, con lloro, clamor, irnos a Dios. Y Él pues es misericordioso en perdonar a aquel. Hermana. Por último, quiero decir que pues, los hermanos que ya llevamos con nosotros pastor, vimos la disciplina general, que ya usted ya es diferente, ¿no? Y recalcar a los hermanos que la disciplina que se va a estar dando ahorita no va a ser por preferencias o porque Gracias. ya menos, o porque yo eso sentí, yo dije, ¿por qué si a mí se me dio así? Y no, pues no, yo dije, ¿cómo? Pero pues no lo dejo. Y aparte pues recalcar eso para que por no veamos otro caso, no esperar la disciplina que Sí, verdad. ya ser amorosos y compasivos, tener misericordia y animarlos y seguirles hablando también. Amén. Gracias, hermana. Gracias por ese. Es verdad, hermanos. Es verdad. Se pudiera pensar, no, pues el pastor, eso es. Pudiéramos caer en el de es su favorito, es su consentido y no, hermanos. Mire, de hecho, déjeme decirle, esta lección no la hice pensando en nadie. Como siempre, tomo apuntes de información de libros y trato de dar lo más que nos pudiera ayudar como iglesia. No es, a ver, esto sí me conviene, no, esto no. Es como la Biblia lo va diciendo. Hermana Angélica. Es que la disciplina que estaba antes, pues sí, dañó mucho el corazón de la iglesia, porque hay muchos que pasaron por eso, y pues ahorita, pues, por eso vino referencia a eso de los pensamientos, porque antes sí estaba duro la disciplina de los que le tocaron, pues es donde ahorita que la disciplina que va poniendo usted, pues ya es menos, porque no me tocó ver la disciplina de Aurelia también. Esa también como, todos lo ignoraron, toda la iglesia lo ignoraron, la dejamos sola. Ahorita donde está, pues ahorita también está batallando para regresar. Pues esperemos que la disciplina de hoy, pues como nuestra familia, pues apenas congregamos, pues no sabíamos de eso. Pues sí, pues debemos nosotros orar mucho por usted, para que Amén. nos dé mucha sabiduría también de cómo hacerlo eso, porque antes, esa disciplina que estaba antes sí dañó a muchos dañó sobre lo que pasaron. Sí. Pues ahorita el nuevo disciplina que puso, pues ya vino pasado por la mente, no, pues su preferido, ¿verdad?
aprueba todo eso y pues debemos nosotros ver sobre ese lado también de poder hacer así como estamos hablando en amor, ¿verdad? Sí. En amor, tratar así y no ignorarlo. Pues así debemos de tratarnos en todo. Así, gracias, hermana. Ese es el detalle, hermanos. Y mire, aquí no habíamos visto ni una disciplina por un buen tiempo, de hecho no se había visto, y pasa uno, entonces nadie estábamos preparados, voy a decir así, para cómo reaccionar ante algo así. Y pues lo primero que uno escucha es, no le hablen, no lo saluden, y pum, pues nos cae pues de cubeta de agua fría, pues todos nos pusimos, porque nunca se había vivido así. Ahora, luego déjeme decir, en ese momento, en ese tiempo, en esos años, un servidor no estábamos bien informados en respecto a lo que él dice la Biblia. Sencillamente, pues el líder lo dijo y bueno, amén. Así, bueno, y te acatas, ¿no? Porque, pues ya así es. Y entonces al resto, ¿qué hacemos? Y la reacción es, pues no esto, no lo otro, no lo otro, y boom, boom, boom. Bueno, pues está bien. Hermano Genaro. Gracias. Claro. Así es, gracias, hermano. ¿Había, hermana Pati? Oh. También a mí sí me ha tocado hablar con dos personas que son no antes de esto y pues igual no que comentarle al pastor más que nada si hay algo para que sepa y no estarlo preguntando entre nosotros mismos porque también las personas que han pecado y nosotros estamos pecando también de otra manera tal vez ustedes, pero igual es pecado delante de Dios y llevarlo al pastor y
final de cuentas, lo que yo he hablado con algunas personas es que cada pastor va a dar soldados de la disciplina o del De trabajo todo. que hizo en la iglesia. No nos toca a nosotros como ovejas dar cuenta por lo que él hizo como pastor o como líder o como los líderes. Cada quien, y es lo que a veces me consuela, de que cada quien va a dar cuenta por lo que hace. Si el pastor pues va a tener que dar cuenta por sí mismo y por la iglesia en sí, que es algo más responsabilidad para él. Y nosotros nos toca orar por él, no estarnos señalando, criticando por esto, por el otro, y a veces caemos nosotros también en eso. Y pues orar para que Dios les dé sabiduría y pues también humildad para someternos nosotros y pues que orar para que ellos también tengan comunión con Dios y Dios, para que toda la disciplina sea de acuerdo a la Biblia, no a lo que ellos piensan o por otra cosa, ¿no? Sino que todo está basado conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén, gracias. Creo que eso hay que seguir madurando, hermano, las escrituras. A veces cuando yo puedo equivocarme, porque soy humano, pero la iglesia debe tener la madurez de decir, pastor, creo que eso ya es de su cosecha, ¿no? O sea, ahí darle alguna indicación. Aquí hace años, hermanos, ¿se acuerdan cuando era la cocineta ahí, en donde están los sugieres ahorita? Vivía un hermano, bueno, decía hermano, ese aplica muy bien lo que dice, y yo venía desde allá y se escuchaba el camaleón, algo así. Y dije, creo que eso viene de allá abajo, no creo que se escuche de la iglesia. Y me acerqué, hermano, estaba persona escuchando esa canción. Dije, ay, es el hermano. Y el hermano camaleón, dije, y llegué y estaba él ahí. Y digo, oiga, y dice, es que estaba buscándole una estación cristiana. No, sí, yo lo oí desde allá. Entonces, a esas personas ni coman con él, o sea, ni él, y es más, fumaba, y yo le encontré, oye, ¿qué hace eso ahí? Ay, dice, vinieron unos muchachos, me lo aventaron aquí, oiga, pues hay como 5. No, le dije al pastor, ¿sabe qué? Esta persona no es buena influencia aquí. Vámonos, ¿se acuerdan? Ya hace tiempo, bueno, ya se quedó al olvido el camaleón. Pero sí, hermanos, hay gente que hay que ser así, porque ese no es algo. Pero a los que el Espíritu Santo mora en ellos, a los creyentes, es lo que estamos hablando hoy mismo. Ay, hermanos, que Dios nos siga dando la madurez espiritual. Concluimos. Cuando la iglesia sigue el procedimiento bíblico para la disciplina de la iglesia, su veredicto está en armonía con la voluntad revelada de Dios. Por consiguiente, las iglesias que excomulgan a miembros no arrepentidos después de seguir el proceso adecuado de disciplina, es decir, aquellos creyentes, o bueno, personas entre comillas, que persisten en su pecado, pueden descansar, o sea, que después los expulsan, pueden descansar sabiendo que sus acciones cuentan con la aprobación autoritativa de Dios. La disciplina de la iglesia es, por consiguiente, una expresión terrenal de la santidad del cielo. Ahí cito el autor ahí, que gracias a Dios sigue en vida, ¿verdad? Ok. Texto para memorizar, Gálatas 6:1.